Bueno, hasta ahora hemos estado en tu rama paterna. Ahora vamos a hablar un poquito de Abárzuza, de tu apellido materno, Mari Carmen Abárzuza. Mari Carmen era hija... Pues haga flecha pequeña que me interesa mucho, no me haga la flecha tan grande. Vale, pues entonces... Letra pequeña que me interesa mucho, hombre, porque los Monteros estamos todo el día hablando juntos, pero de esta parte tengo muy poca información. Pues tenemos a Salvador Abárzuza, Sí. que casa con Leonor Silanes. Que Leonor te sonará a reina, pero claro, Leonor aquí yo soy María Dolores Leonor. Has puesto Mariló. Sí. Que podías haber puesto como historiador María Dolores Leonor. Si ya me como toda la pizarra solo con Mariló, si pongo María Dolores Leonor Bueno, ni pues te si alguien se cuento. pregunta por qué me llamo Leonor, es porque mi abuela se La llamaba abuela Leonor. Leonor, perfecto. Ahí, pues la abuela Leonor, que esta es mi madre Mari Carmen Eso es. y la tía Lola Exactamente. y el abuelito. Bueno, tu abuelo Salvador Abárzuza Gastón, Sí. que es navarro, hacia los años, a principios de los 20, emigra a Sestao. Pero en ese momento, cuando emigra a Sestao, no se apellida Abárzuza. Atentos, empezamos a iluminar la oscuridad que rodea al apellido del abuelo Salvador. Se apellida Capuchino. ¿Capuchino? Se apellida Capuchino. ¿Me estás diciendo que mi abuelo no es de Sestao, que es de Navarra, se va a Sestao Tu y se abuelo- cambia de apellido? Tu abuelo, Y eso no lo había oído, Bueno, no lo había oído nunca. tu abuelo es de Navarra. ¿Y por qué se cambia el apellido? porque tu abuelo es Salvador Capuchino Expósito. Tu abuelo ha nacido en la Inclusa, en el orfanato de Pamplona. Nace en 1890. Entonces, él emigra, es un expósito, de padres desconocidos, aparentemente. Entonces, él emigra a Sestao, hace ahí sus dineritos, pero sigue relacionado con Navarra y, de hecho, se viene a buscar una novia en Navarra. Se casa en Lecumberri. Se casa en 1927, el 5 de enero. 2 meses antes de la boda, se cambian los apellidos. Llega al registro civil, elimina Capuchino Expósito y pide ser Abárzuza Gastón. Primer dato que te ofrecemos en primicia. Abárzuza no era el apellido original del abuelo. Mira, Mariló, mira qué documento os traigo, precisamente el documento oficial que acredita el cambio de apellidos. A ver, Salvador Del Capuchino abuelo. Expósito, bautizado en la casa de maternidad de esta ciudad. Para conocer cómo era la Inclusa de Pamplona y en qué condiciones vivían allí los niños, hemos pedido su colaboración a Lola Valverde, historiadora y autora de un estudio sobre esa Inclusa. Lola, el niño que nos ocupa tiene por nombre Salvador Sí, y le ponen por apellido sí. Capuchino Expósito. Sí. ¿Qué quieren decir esos apellidos? Pues quieren decir que es de la Inclusa. O sea, eso es lo que quieren O decir. sea, es la segunda marca que lleva el chiquillo para toda su vida. Eso es. Por ejemplo, yo he encontrado en Pamplona una serie tremenda de niños y de niñas que les llamaban Magdalena Penitente, Cruz Roja, Marino Azul, o sea, nombres imposibles, o sea, que además empiezas a pensar qué hay ahí detrás, o sea, se están riendo de los niños, qué manera de señalarles, pero se puede señalar con un poco más de cariño, ¿no? De hecho, o sea, con el apellido, lo que se trata en general, con los apellidos de la Inclusa, es que los niños de la Inclusa no se mezclen sus apellidos con los apellidos de las familias, vamos a poner normales, O sea, entre comillas. que establezcan una especie de separación, barrera para decir, sí, yo soy de la sí, Inclusa, sí. no me puedo mezclar contigo. Sí, sí. Qué cruel, O sea, ¿no? Tú eres de la Inclusa y yo no. Es decir, es de una crueldad tremenda. Puede ser la razón de que este niño que nos ocupa cuando se hace mayor, incluso la víspera casi de casarse, Sí. decide cambiarse los apellidos para emprender una nueva vida, Sí, decide vamos, dejar ese a mí, pasado o sea, yo- de yo- Inclusa y de esos yo- apellidos Expósito eso es. Yo lo que veo y Capuchinos. Ahí, lo que veo ahí es que en el momento que ese chico va a fundar una familia, quiere evitar a su familia, a su su descendencia, eso es, el estigma que ha sufrido caído él, sobre él por ser de la Inclusa. Y como tiene unos apellidos ni más ni menos que Capuchino, Expósito, y lo de Capuchino no tiene ni pies ni cabeza, nadie se apellida Capuchino, a no ¿Sería ser que algún convento de frailes es un o qué? invento, porque Un a veces invento. ponen apellidos religiosos también, les gusta mucho poner... Pues sí, este niño coge los apellidos, Sí. Abárzuza Gastón. sí, y luego Gastón, que es otro apellido muy navarro, este ya es un apellido noble del Baztán, un apellido importante, vamos.
¿Era legal lo que hace Salvador, cambiarse los apellidos, ponerse a Barzuz a Gastón? En la época que él lo hizo, estaría vigente alguna disposición que en algún reglamento que permitiera cambiarse los apellidos cuando estos denotaban el origen de la inclusa, porque lo demás, lo lógico y lo normal no suele ser que la gente se pueda cambiar los apellidos así a capricho, ¿no? Y entonces, Juanma, ¿cuánto tiempo estuvo mi abuelo en la inclusa? Pues unos pocos días. ¿Cómo que unos pocos días? Nació en la inclusa, es decir, no fue un niño abandonado y que recogieron y depositaron en la inclusa, sino que nació en la inclusa. En 7 de abril de 1890, ingresó en el departamento de maternidad de esta inclusa Damiana Izquierdo y Ularchi, natural de Viana, provincia de Navarra, residente en Viana, hija de Juan y escolástica. A las 4 de la tarde del 5 de agosto dio a luz un niño, se le puso Salvador. En agosto, ella está en abril, entra en abril, es decir, que está en la inclusa 4 meses. Está en la inclusa 4 meses hasta dar a luz. O sea, cuando se nota ya cuando se empieza a notar ya Pues el embarazo, es probable. Un embarazo no deseado. La recogieron allí, pasó allí la segunda parte del embarazo, dio a luz y luego volvió a Viana o a donde fuera. Era una situación tremenda para ellas, tremendamente dura, muy dura, porque se encuentran entre el cielo y la tierra, sin ningún ojo, además gente muy joven, que no tiene recursos, no tiene nada. Y encima repudiadas. Repudiadas por todos y por toda la sociedad, o sea, por tu familia, por tus amistades, ¿sabes? Realmente eso es muy difícil hacerte cargo de lo que han tenido que sufrir. Muchas veces los niños llevaban unos papelitos donde decía pues las circunstancias, ¿no? Está bautizado, volveremos a recogerlo, cuídenlo bien, dejan señales también, por ejemplo, media baraja, ¿no? Entonces dicen, no se la den a nadie esta criatura y que ya volveremos con la otra media baraja para que vean que es la nuestra, o sea, señales identificatorias, muchas señales. La realidad es que muy poca gente vuelve. Esos bebés, en muchos casos, que nacen y crecen en esa inclusa, ¿en qué condiciones viven? Los niños los metían en unas cunas comunitarias donde se podían volver a contagiar con todos los cunas de 8, 10, 12 niños. Les ponían unas nodrizas para amamantarles que muchas veces eran enfermas ellas también o se contagiaban. Se transmitían Claro, enfermedades. la sífilis, por ejemplo, se transmitía mucho la sífilis. Y luego esos niños no tomaban el aire. Tu bisabuela se llamaba Damiana Izquierdo y Salvador es el nombre que puso a su bebé cuando lo dejó en la inclusa. Seguimos ofreciéndote datos. En 12 del mismo, es decir, 7 días después de nacer, se dio para criar a Francisca de Azcona, mujer de Elías Urdiain, naturales de Cirauqui. Ahí está. Seguramente por eso pensabas que tu abuelo era natural de ese pueblo y tenía tierras allí. En esta historia casi nada es lo que parece. O sea que tiene una ama de cría. Tiene una ama de cría, pero es una ama de cría, digamos que le adopta. Le adopta probablemente a cambio de un pago. Esto era algo bastante habitual. Es decir, esta mujer, sabemos, Francisca de Azcona, que había perdido algún hijo. Probablemente físicamente estaba en condiciones de amamantar a un niño que no tenía. Entonces le entregan a ese niño, le entregan a tu abuelo Salvador en 1890, ella lo amamanta y probablemente lo cría. Esto era algo, como te digo, muy habitual. Son nodrizas que tienen leche, luego es una mujer que ha tenido un niño, a veces lo han perdido, puede ser que se les haya muerto, o han tenido gemelos también y se les ha muerto un gemelo, por ejemplo. En cualquier caso se hacen un favor mutuo, el niño que necesita leche y la madre que tiene para dar, ¿no? Y entonces el establecimiento, en concreto aquí la inclusa, paga a estas familias, les paga por mantener a los niños. ¿Y qué pasa luego con estos chiquillos? ¿Se quedan allí a vivir? ¿Que las familias qué hacen? Pues hacen de todo. Si han cogido una criatura y pues que tenemos que pensar en los lazos afectivos también, le han cogido un cariño como si fuera uno de casa y no lo quieren devolver, muchas veces ocurre, se lo quedan. Has dado de mamar al final, ¿no? Eso es, y hay muchas veces que el niño y siempre está el problema económico y te lo puedes permitir, te puedes permitir tener un hijo más sin problemas, te lo quedas. Pero también puede ser que ese niño o esa niña te venga muy bien para trabajar, porque muchas veces los cogían para eso, porque también hay gente que va a la inclusa a coger un niño de 7 años o de 12 años para trabajar. Entonces tenemos a Salvador Capuchino Expósito, nace en la inclusa de Pamplona, 7 días después es entregado a esta familia de Cirauqui
y probablemente esa idea que tenéis de que procedía de ahí deriva de que posiblemente se quedó en la casa, se quedó como un hijo adoptado, como uno más de la familia. ¿Cuándo deja probablemente Zirauki para pasar a Sestao? No lo sabemos. Sabemos que en el 27, cuando se casa, está viviendo en Sestao. Se viene a casarse en Lecumberri con Leonor. ¿Se casan en Lecumberri? Se casan en Lecumberri. ¿Sabías eso? Creo que no. Y se casan en Lecumberri, pero se van a vivir a Sestao. ¿Y por qué se Y casan en de Lecumberri? hecho, tu madre, era una cosa muy frecuente casarse donde vivía la novia. Era bastante habitual. Entonces vuelven a Sestao, donde nacen tu madre Mari Carmen, ¿Y tu tía? tu tía Lola.